Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida. La Escuela de la Caridad del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana, el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, les dan la bienvenida en esta tarde a su diplomado del ABC del Pensamiento Social de la Iglesia. Muy bien, como venimos trabajando en este módulo, la semana pasada estuvimos trabajando todo el tema de la paz y la construcción de la paz. Para esta semana vamos a trabajar un tema también muy importante que ya recoge un poco como toda la acción también, digamos, lo de la iglesia a nivel de la evangelización de lo social, y es practicar la caridad, el compromiso personal y comunitario. En esta tarde nos acompañan Liliana Zamudio Báquiro, subdirectora del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana, y Iván Camilo Vargas Castro, animador del área de Desarrollo Humano Integral y Solidario del Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Cáritas Colombiana. Agradecerles por sacar su tiempo, sabemos de todas las actividades y compromisos que ustedes tienen, pero gracias por acompañarnos en esta tarde y les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola Miguel, muy buenas tardes y muy buenas tardes también a todos y todas las participantes de este diplomado. Primero queremos saber y confirmar si nos están viendo y escuchando bien. Perfecto. Sí, bien. Listo. Perfecto, muchísimas Sí, gracias. muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Muy bien, gracias a Dios. Muy elegantes. Bueno, haciendo lo posible por mantenernos elegantes y presentables a esta hora. Que no se nos note la cara de locos y de cansados. Sí, bueno, pues primero agradecerte, Miguel, por este espacio, agradecer también pues por el proceso de participación que hemos tenido con este diplomado conjunto. Ya sabemos que hace unos días tuvieron una sesión con nuestro director, el padre Rafael Castillo. Hoy nos correspondió a nosotros acompañar y animar esta reflexión sobre la caridad, pero también visto no solamente desde su dimensión más teórica o teológica, sino también desde la práctica de cómo la iglesia ejerce y practica la caridad. Primero pues nos vamos a presentar. Te doy la palabra, Liliana, para que nos animes con tu... Primero las damas. Muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Liliana Zamudio Báquiro. Soy la subdirectora del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Buenas noches a todos y todas. Bueno, yo soy Iván Camilo Vargas, soy, ya como Miguel lo dijo, soy el animador del área de desarrollo humano integral y solidario, que en términos prácticos es el área de proyectos aquí en Pastoral Social Caritas Colombiana. También pues entender que Pastoral Social Caritas Colombiana, pues más que una organización que desarrolla proyectos, somos el servicio social y caritativo de la Iglesia Católica en Colombia, y pues por ende, más allá de la implementación operativa de unos proyectos que tienen unas metas, unos presupuestos, un personal a cargo, pues también lo que buscamos es ser ejemplo del amor de Dios que se materializa en las acciones que realizamos y que contribuimos a ser presente en ese sentido con las comunidades. Vamos aquí a proyectar una muy breve presentación. La idea es que esta sesión sea también muy dialogada, de modo pues que más allá de aquí venir como expertos a presentarles pues una experiencia, pues también queremos pues poner en diálogo acerca de cómo es que hablamos de poner en práctica el amor cristiano o la caridad. Quiero preguntarles si ustedes están viendo ya la presentación. Ya está. Listo. Entonces, para comenzar esta presentación, queremos poner en diálogo sobre el concepto de la caridad, pero también sobre esta imagen que les ponemos aquí como sugerencia de diálogo. Entonces, lo primero es que hagamos como una lluvia de ideas acerca de qué vemos en esta imagen. El buen samaritano. Listo, la imagen del buen samaritano. Más allá del texto del buen samaritano, ¿qué vemos en esta imagen? Compasión por los enfermos. Compasión, Caridad. La solidaridad, solidaridad. ¿Qué más vemos? Atención. Muy bien. De de pronto la humildad, que Listo. muchas personas llegan y siguen, pero él fue el único que lo está atendiendo.
Listo. Vemos la actitud de la persona que lo atiende, pero también vemos las actitudes de aquellos que lo ven y siguen derecho, ¿cierto? ¿Alguien más que nos quiera compartir qué se ve o qué vemos en esta imagen? ¿Dónde servir? El don de servir. Bueno, esta es una primera lluvia de ideas. Compasión. Compasión, muchas gracias. Entonces, esta es una primera lluvia de ideas acerca de cómo nosotros abordamos el sentido, lo que significa la caridad desde el sentido del ejercicio práctico del amor cristiano. ¿Y por qué es tan importante esta imagen del buen samaritano? Ya más adelante, cuando empecemos a abordar un texto que vamos a utilizar como sugerencia, si ustedes quieren o no lo han leído, los invitamos a que más adelante podamos leer el documento o la encíclica del Papa Benedicto que se llama Deus Caritas Est, o Dios es amor. Y ahí el Papa Benedicto nos hace esa referencia de que la materialización del amor cristiano es el ejemplo del buen samaritano. Y este texto del buen samaritano justamente comienza con un diálogo entre un fariseo y Jesús. Y este le pregunta algo. ¿Cuáles son las preguntas que le hace este judío a Jesús? ¿Alguien que nos recuerde cuáles son esas preguntas? ¿Nadie recuerda cómo comienza ese diálogo antes de que Jesús nos cuente el ejemplo del buen samaritano? ¿Quién es mi prójimo? Antes de esa pregunta hay otra pregunta. ¿Qué hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, la primera respuesta es de Jesús, él le habla de unos mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Él dice, hay dos mandamientos. ¿Cuáles son Ah, esos dos mandamientos? el del amor. Entonces él le dice, ama a Dios. A Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Listo. Entonces dice Jesús, hay dos mandamientos fundamentales. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es, de nada sirve amar a Dios si yo no amo al prójimo. Entonces Jesús lo que está planteando es que cuando yo soy ejemplo del amor al prójimo, también soy ejemplo del amor a Dios. Pero luego ahí es donde nuevamente el pareció le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y es donde Jesús empieza a contarnos esta historia para poner en ejemplo o en práctica cómo se relaciona el amor de Dios con la proximidad con aquel necesitado, ¿cierto? Entonces, este ejemplo del samaritano va a ser muy importante para el diálogo que vamos a tener en torno a la caridad. Voy primero entonces bueno, entonces ahora a contextualizar con esta otra pregunta. Para ustedes, cuando ustedes escuchan la palabra caridad, ¿qué es lo primero que piensan? Lo primero que se les venga a la cabeza. Servicio. Servicio, Solidaridad. solidaridad. Voluntariedad. Bien. ¿Alguien más? Compasión. Humildad. Compasión, humildad, Amor al prójimo. amor al prójimo. Bueno, todo lo que ustedes han dicho es cierto, está bien. ¿Qué sucede a veces con la palabra caridad? Y es que en el contexto ya secular o secularista más reciente, a veces esta palabra caridad se ha deformado y a veces entonces la caridad suena como a asistencialismo, ¿no? Suena como lástima. Yo soy caritativo porque tengo lástima por el otro y no lo ayudo a superar sus necesidades, ¿no? Y lo que nos dice la tradición cristiana es que la caridad no la debemos ver así. Efectivamente, la caridad nos invita a ayudar al prójimo más necesitado. Nosotros como iglesia decimos que hacemos una opción preferencial por los pobres, pero no nos quedamos en una lástima y no solamente en una actividad asistencialista. La caridad va mucho más allá y busca todo lo que ustedes han dicho y es lo que significa la manifestación del amor cristiano a través de nuestra acción solidaria. Entonces, vamos a tratar de abordar esto. Voy entonces ahora no a avanzar con la contextualización de cómo nosotros, como organizaciones sociales de la iglesia, pues contribuimos a la materialización o a la puesta en práctica de la caridad. Lo primero, entonces, decir que nosotros como una organización de la Conferencia Episcopal
pues también venimos de una historia y una historia que es incluso universal o global, en donde también la iglesia siempre se ha preguntado cómo poner en práctica el mandamiento del amor. Entonces, y esto también está muy relacionado acerca de cómo surge la tradición de lo que llamamos la doctrina social de la iglesia o también como lo hemos venido resignificando más recientemente como el pensamiento social cristiano. Entonces, la iglesia siempre ha estado trabajando con y por los pobres y buscando superar las condiciones de desigualdad y de injusticia que han estado históricamente en la sociedad. Sin embargo, dice nuestra tradición teológica que la primera gran encíclica social es la encíclica Rerum Novarum de 1891 del Papa León XIII. A partir de allí, pues la iglesia empezó también a aterrizar, decir, bueno, ¿cómo ponemos en práctica esos mensajes que nos ha dejado el Papa León XIII en esa encíclica? Entonces, la primera organización Cáritas surge en Alemania y surge como inspiración precisamente de este mensaje del Papa León XIII. Y a partir de ese ejemplo, pues en muchos otros lugares del mundo se empezaron a desarrollar organizaciones también llamadas Cáritas como ejemplo precisamente de la puesta en práctica del amor de Dios. Y en el año 1951 se creó en Roma la Confederación Global de Cáritas Internacionales, que es una confederación que reúne a las cáritas nacionales de cada país. Y luego, entonces, ¿qué pasa en América Latina? El CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, dice, es importante que en América Latina también repliquemos este modelo de las Cáritas y le piden a Cáritas Internacionales que asesoren y acompañen la creación de las Cáritas en cada país de América Latina. Y ese mismo año se creó en Colombia la Cáritas Colombiana, que fue como la primera gran entidad de la Iglesia Católica, ya mucho más organizada al servicio de la caridad. Eso no quiere decir que antes no haya habido nada. Pues la iglesia, como digo, siempre ha estado trabajando para superar las condiciones de desigualdad, de pobreza y de injusticia. Pero es en 1956 cuando se organiza mucho más y de forma más estructurada esta organización como Cáritas Colombiana. ¿Qué pasó después? Entre 1962 y 1965 se convocó y se llevó a cabo el Concilio Vaticano II. De allí, pues también como este ayornamiento de la iglesia, surgieron varias reflexiones e inquietudes acerca de cómo poner en práctica estos mensajes sociales del Concilio Vaticano II. Y una de las primeras reflexiones también a nivel de América Latina fue precisamente traer la práctica de una forma mucho más comprometida la acción social y solidaria de la iglesia. Y por eso en la conferencia de Medellín de 1968, la iglesia latinoamericana empezó a profundizar y a pensar este concepto de la pastoral social. Y también se comprometieron a que en cada país de América Latina se crearan organizaciones que estuvieran dirigidas a la acción social o a la pastoral social. Y por eso en 1977 se fundó en Colombia el Secretariado Nacional de Pastoral Social. Entonces, ¿qué pasó? Que en América Latina, en muchos países, incluyendo Colombia, teníamos dos organizaciones de la iglesia haciendo temas muy semejantes. Una organización llamada Cáritas y otra llamada Pastoral Social. Cáritas estaba mucho más enfocada a temas humanitarios, ¿cierto? Y Liliana nos puede dar un poco más de contexto de esto, y Pastoral Social más a temas de desarrollo. Sin embargo, ¿qué pasa? Es que como iglesia sabemos que estos temas del humanitario y el desarrollo, aunque son diferentes, no son excluyentes, sino que deben complementarse. Y por eso, en 2017, la Conferencia Episcopal decidió fusionar estas dos organizaciones, consolidando lo que hoy conocemos como el Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombiana. ¿Quieres decir algo de esto? Que tú conoces más esa historia. ¿Por qué conozco la historia? Por el acercamiento a Semprodes. Yo entré a trabajar a Semprodes y Semprodes tenía como esa doble función en su inicio y era formular proyectos que respondieran a las acciones de la Cáritas colombiana que estaban dirigidas al tema humanitario. A esa respuesta de lo que hoy llamaríamos primero respondiente de todas las emergencias. Pero Semprodes no solamente servía a la Cáritas colombiana, sino que servía a la Conferencia Episcopal de Colombia. Entonces, muchos de los proyectos que llegaban de las diócesis estaban en línea no solamente al tema humanitario o caritativo, sino a temas de orden pastoral y de pastoral en términos de construir centros pastorales, sino también dirigido a temas de la obra social.
Entonces, Semprodes en sus inicios tenía esa doble competencia y posteriormente en 1991 el servicio que prestaba Semprodes fue absorbido por el secretariado. Semprodes seguía acompañando la formulación de proyectos a las diócesis y a la Cáritas colombiana. Y ya en 2017, que yo ya estaba por estos lares, desde el 2000 que yo llegué, siempre se dijo, bueno, pero es que Cáritas comenzó a hacer una sección que era el Servicio Nacional de Emergencias y se abordaba como un componente en los diferentes proyectos que teníamos. Digamos que la evolución también del mundo social a nivel de lo que el mundo, las Naciones Unidas y de lo que este mundo social fue delimitando que debía ser la caridad, también fue dando unos perfiles del trabajo de la Cáritas colombiana y de lo que el secretariado también se iba especializando. También los cambios y las orientaciones que vinieron desde los dicasterios que comenzaron a hablar del desarrollo humano integral, dieron una pauta para que ese desarrollo humano integral fuera diciendo que esto es una línea continua, que uno encuentra a las personas en un estado de emergencia, pero que la gente no se quiere quedar ahí, que nosotros necesitamos brindar una ayuda humana integral. Entonces creo que ahí todos estos conceptos van un poco perfilando y haciendo que el trabajo de la Cáritas colombiana vaya adquiriendo unas dimensiones de trabajo muchísimo mayor al tema puramente humanitario. Gracias, Liliana. Esto es muy importante también para decir, bueno, cómo la iglesia siempre se ha preguntado y ha reflexionado acerca de El cómo contexto. ser mucho más efectivos en el ejercicio práctico del amor. O sea, la efectividad no riñe con la fe y con el espíritu. La efectividad busca precisamente que logremos alcanzar precisamente ser mucho más cercanos en el servicio, ser mucho más cercanos a las comunidades. Más adelante lo voy a mostrar y es que lo que nos dice el Papa Benedicto y es que cuando hablamos de lo que nos diferencia, no es solamente nuestra capacidad técnica, nuestra capacidad profesional, sino la capacidad humana con la cual nosotros nos relacionamos con las personas. Y es allí donde nosotros decimos, requerimos ser efectivos, eficaces, pero también requerimos ser humanos en esta atención caritativa del servicio que prestamos, ¿no? Vamos a entrar ahora en esto que es la encíclica de Caritas Est, pero también como ustedes han venido trabajando en este diplomado de pensamiento social cristiano, es que cada reflexión teológica y pastoral que surge de la iglesia en general y de los papas, pues tiene un contexto histórico, ¿no? Y por eso hay que leer los textos a la luz también de los tiempos y qué es lo que estaba pasando para poder entender por qué cada papa o por qué la iglesia nos da luces hacia cada tema específico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta encíclica? El Papa Benedicto XVI había sido nombrado o elegido en abril de 2005, pero unos meses antes, en 2004, en diciembre de 2004, había ocurrido un tsunami que dejó un gran impacto en el Océano Índico. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo me imagino que sí, pero en ese diciembre... Dice, él estaba muy pequeñito. Sí, yo estaba pequeño y aún así recuerdo. Y ocurrió un tsunami que dejó un gran impacto, una gran cantidad de víctimas, desaparecidos, heridos, destrucción en los países insulares del Océano Índico, entonces lo que es Malasia, Tailandia, Indonesia, la misma India, Bangladesh, países pues que además de estar próximos al tsunami, pues también eran países muy vulnerables ante estos efectos. Entonces, ¿qué sucedió? Que Cáritas, como una gran organización de la iglesia, pero también una organización humanitaria, ¿qué hizo? Empezó a recaudar fondos para procurar un mayor impacto y una atención oportuna en las comunidades. Y al final dijeron, es nuestra campaña de recaudación más histórica porque fue el momento en que más dinero recaudamos. Entonces luego la iglesia se empezó a preguntar, ¿realmente nosotros medimos la calidad de nuestra acción por el tamaño de los recursos que ejecutamos, por la cantidad de metas que nosotros alcanzamos? ¿O de qué maneras que nosotros podemos medir nuestra acción?
Y luego entonces vino nuevamente la pregunta y es, ¿qué es lo que nos diferencia de las demás organizaciones humanitarias que aunque hagan las cosas bien, pues no tienen este sentido de fe y de iglesia con el cual nosotros nos inspiramos? Entonces, el Papa dice, cuando se trata de las Cáritas, no podemos sentirnos contentos con nosotros mismos simplemente por considerar los impresionantes resultados de nuestras actividades de recaudación de fondos, ¿sí? Entonces ahí es donde el Papa empieza a decir, pues bueno, tenemos que hacer ese llamado de atención acerca de qué es lo que nos diferencia de las demás organizaciones humanitarias que aunque hagan las cosas bien, pues no tienen este sentido de inspiración. Y entonces el Papa Benedicto nos regala esta gran encíclica que se llama Deus Caritas Est, que traducido al castellano significa Dios es amor. Esta encíclica tiene dos partes. La primera, que es una reflexión más filosófico y teológica acerca del amor cristiano. Esta parte se llama La unidad del amor en la creación y en la historia de la salvación. Y la segunda parte ya está mucho más dirigida hacia ese ejercicio práctico de la caridad. Y esa se llama justamente así, Caritas, el ejercicio del amor por parte de la iglesia como una comunidad de amor. Entonces, vamos a hacer un poco más de énfasis en la segunda parte. La primera, pues, es más desde la parte, como decíamos, un enfoque más teórico, filosófico, teológico, que también es importante en un diplomado de doctrina o de pensamiento social cristiano, pero se nos ha pedido que hagamos mucho más énfasis en la parte más práctica del ejercicio de la caridad, ¿no? Entonces, esta primera parte, ¿de qué nos habla? Pues precisamente acerca de esa reflexión, acerca de cómo la tradición teológica de la iglesia ha venido reflexionando acerca del amor. Entonces, lo primero, y el Papa comienza esta encíclica diciendo que el amor de Dios por nosotros es una cuestión fundamental para la vida y plantea preguntas decisivas sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Hay una parte que omití acá y no la voy a abordar mucho, pero hay una también discusión acerca de la diferencia entre el amor de pareja o el amor eros y el amor de Dios, que es el amor ágape. Entonces, el Papa hace una relación entre los dos amores, el amor de pareja y el amor ágape, porque también mucho se ha criticado a la iglesia diciendo que que el cristianismo ha limitado o ha restringido el amor de pareja. Y el Papa Benedicto lo que dice no es así. Realmente lo que ha hecho el cristianismo es darle plenitud al amor de la pareja, en el sentido que el amor no es un amor limitado, sino que es un amor que tiende hacia la plenitud y hacia la eternidad. Luego entonces el Papa dice que Cristo, como Hijo de Dios, es la encarnación y la imagen unificada del amor. Entonces dice que en su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar una nueva vida al hombre y salvarlo. Y asimismo también dice que la Eucaristía, como institución del mandamiento del amor, la Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús, ¿no? Nosotros no recibimos solamente de un modo pasivo la palabra o el logos encarnado, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. Entonces la Eucaristía nos hace también sentir la dinámica de la entrega de Jesús como un gesto, un signo de amor. Lo que antes era estar frente a Dios se transforma ahora en unión por la participación en la entrega de Jesús en su cuerpo y en su sangre. Entonces también aquí me parece muy significativo es cómo la mística del sacramento pues nos muestra también ese gesto que se repite diariamente en el sacramento del amor. Y finalmente entonces esta parte, y es que decir que el amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. Nuevamente entonces aquí viene el texto del samaritano, ¿no? Entonces la pregunta de ¿cuáles son los mandamientos? Nosotros no podemos separar el amor de Dios del amor al prójimo. Entonces, ambos viven del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero. Así pues, no se trata ya de un mandamiento externo que nos impone lo imposible, sino de una experiencia de amor nacida desde dentro. Un amor que por su propia naturaleza ha de ser ulteriormente comunicado a otros. ¿Quieres complementar algo? Bueno. Entonces, como digo, esta primera parte era mucho más desde el sentido de la reflexión histórica, teológica, pastoral, de cómo se entiende el amor de Dios en la tradición cristiana de la iglesia. Ya en la segunda parte, entonces, el Papa nos dice, bueno, cómo se pone en práctica el ejercicio del amor en la iglesia. Entonces nos empieza a decir, bueno, entendamos la caridad como una tarea que si bien le compete a cada persona, también debe entenderse como una tarea de la iglesia en su conjunto. Y por ende es importante que haya estructuras organizadas de la iglesia que pongan en práctica este servicio comunitario del amor. Entonces ahí es donde decimos, es importante que seamos eficientes, que seamos efectivos, que seamos transparentes, pues para que el amor sea mucho más eficaz. Entonces no se trata de segregar por un lado el amor, que a veces es más espontáneo, más sentido de la fe, desde
y desde nuestro compromiso que surge de nuestra propia fe cristiana, pero también por otro lado decimos, necesitamos ser eficaces y efectivos para garantizar que nuestra asistencia, nuestra colaboración llegue de forma ordenada y a tiempo a las comunidades, ¿no? Y por otro lado, entonces dice el Papa que el amor cristiano no se puede quedar solamente en lo que a veces se ha entendido o se ha reducido el concepto de la caridad, que a veces es como la asistencia. La asistencia es importante porque cuando hay una emergencia, las comunidades necesitan ser atendidas en ese momento. Sin embargo, ¿qué sucede? Que la asistencia de la iglesia no se puede quedar solamente en la inmediatez de la emergencia, ¿no? También tenemos que llegar a promover la eh, justicia y por ende entonces dice el Papa, debemos procurar el encuentro entre la política y la fe. Sabemos que hay situaciones que son competencia del Estado. Nosotros no podemos sustituir al Estado y de ahí viene el concepto o el enfoque o el principio de la subsidiariedad. Pero también decimos que no podemos quedarnos al margen de la lucha por la justicia social. Y de ahí viene la importancia de que nuestra acción debe buscar el mayor bien y por ende debemos buscar un mayor alcance. Y eso implica muchas veces llegar antes que el Estado o a veces implica dialogar con el Estado para que pueda hacer mejor lo que debe hacer como responsabilidad. Y entonces luego dice el Papa, bueno, entonces, ¿qué nos diferencia de las otras organizaciones? Porque hay organizaciones humanitarias que llegan antes que nosotros, que hacen bien su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia? Entonces, el Papa dice, es muy importante que la actividad caritativa de la Iglesia se mantenga en todo su esplendor y no se diluya en una organización asistencial genérica. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cuáles son los elementos que constituyen la esencia de la caridad cristiana? Y ahí dice entonces, en primer lugar, debemos inspirarnos según el modelo de la parábola del buen samaritano. Y por eso también queríamos empezar con este diálogo acerca de qué es lo que nos inspira el buen samaritano. Es precisamente la inmediatez de la necesidad de las personas que nos llevan a ser compasivos, a ser solidarios y a eh, contagiarnos de esa necesidad del prójimo. Entonces, ¿cuál es el modelo? Es que la caridad es ante todo simplemente dar respuesta a la necesidad inmediata de una determinada situación que está afectando a la comunidad o a las personas en una situación particular. Entonces dice precisamente que las organizaciones caritativas de la iglesia, empezando por Cáritas, pero abierto cualquier otra organización solidaria y caritativa de la iglesia, deben de hacer lo posible para poner a disposición los medios necesarios y en especial las personas que desempeñen esos cometidos. Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos personas, somos instrumentos que estamos al servicio de la iglesia para desempeñar esos cometidos. Dale, que yo voy a hablar es de las características de los servidores en la Cáritas. Listo. Entonces, yo voy a entrar en esta parte y ya Liliana luego me complementa. Y entonces luego la segunda parte dice, ¿cuál es el otro rasgo? El rasgo son las personas que participan de la actividad caritativa de la iglesia. Entonces dice el Papa, pues nosotros necesitamos personas competentes, necesitamos personas que hagan bien el bien, que hagan bien su trabajo. Pero eso no es suficiente. Dice, también se necesita sobre todo una formación del corazón. Dice, ¿cuántos trabajan en las instituciones caritativas de la iglesia? Es preciso que sean competentes profesionalmente, pero también deben distinguirse por no limitarse a realizar con destreza lo más conveniente, sino también por su dedicación al otro con una atención que sale del corazón, para que el otro experimente su riqueza de humanidad. Y ahí es donde entra precisamente nuevamente el buen samaritano. Es que el buen samaritano no lo hace porque es su obligación, no lo hace porque es no Para es que lo miren y lo admiren. es porque realmente siente la compasión y le sale su servicio desde el profundo del corazón. Dale, dale, dale. Luego entonces también dice el Papa, nosotros no nos inspiramos por movimientos políticos, ideológicos, dice casi que se puede decir que nuestra ideología es precisamente la fe que viene precisamente del amor que hemos sentido de Cristo. Dice, no es un medio para transformar el mundo de manera ideológica, ni tampoco está al servicio de las estrategias mundanas, sino que es la actualización aquí y ahora del amor que siempre que el hombre siempre necesita. Y finalmente también dice, el amor o la caridad es incondicional. Nosotros no podemos condicionar el servicio caritativo de la iglesia.
Nosotros no podemos exigir a una persona que sea católica o que sea creyente para recibir una asistencia de la iglesia. O Tampoco buscar. condicionamos a las personas que tengan que ser católicas para trabajar con nosotros. Ni tampoco decimos, bueno, nosotros necesitamos que usted nos muestre que usted va a misa para poder. No, realmente lo que dice aquí es, nosotros debemos mostrar que nuestro servicio es totalmente gratuito, porque gratuito es el amor de Dios. No se practica la caridad para obtener otros objetivos. Esto no significa que la acción caritativa deba dejar de lado a Dios. Sin embargo, sí dice que quien ejerce la caridad en nombre de la iglesia nunca tratará de imponer a los demás la fe de la iglesia. Esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Y entonces nuevamente dice, ¿cómo hacemos para definir a las personas que participan de la acción solidaria y caritativa de la iglesia? Entonces, nosotros como personas participamos de la acción solidaria y caritativa de la iglesia y por ende estamos representando la labor de la iglesia con nuestra misión. Los colaboradores de las Cáritas o de la iglesia no han de inspirarse en los esquemas que pretenden mejorar el mundo siguiendo una ideología, un partido político, sino han de dejarse guiar por la fe que actúa desde el amor de Dios. Deben de ser personas movidas por el amor de Cristo, personas cuyo amor ha sido conquistado por Cristo con su amor, despertando en ellos el amor al prójimo. Y finalmente, entonces, que el colaborador de toda organización caritativa de la Iglesia Católica quiere trabajar con la Iglesia. Por su participación en el servicio de amor en la Iglesia, desea ser testigo de Dios y de Cristo y precisamente por eso hacer el bien a los hombres gratuitamente. Y ahí quiero cerrar esta parte para darle la palabra a Liliana. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿es necesario ser católico para trabajar en Cáritas? Lo que nosotros nos decimos es nosotros no excluimos a personas no católicas o no creyentes de participar de nuestra misión. Sin embargo, sí animamos a que cada persona reconozca que su trabajo participa en el servicio caritativo de la iglesia, porque yo trabajo acá, estoy representando la labor social y solidaria de la iglesia. Y por ende, entonces, el colaborador de Cáritas es una persona movida por el amor de Cristo. Somos personas cuyo corazón ha sido conquistado por Cristo con su amor, despertando en ellos el amor al prójimo. Y finalmente, que nosotros evangelizamos a partir del testimonio que damos con nuestro trabajo. Nosotros en Pastoral Social decimos que nuestra labor es la de la evangelización de lo social, y eso no quiere decir que nosotros andamos con la Biblia debajo del brazo. No estamos diciendo, bueno, vamos a hacer la misa para que las personas después reciban una atención. ¿De qué manera nosotros evangelizamos lo social? Es precisamente a través de nuestra acción, de nuestro trabajo, del testimonio que damos con nuestra forma de relacionarnos y con nuestras actitudes. Esa es esencialmente la forma como nosotros entendemos el sentido de la práctica de la caridad. ¿Listo? Vale. Yo les quiero hablar no sé si será como de las características o de las reflexiones que me suscitan ser servidor, ¿sí? O ser agente de pastoral, como nos lo llamamos nosotros aquí, cuando ya tenemos una identidad mayor, nosotros nos llamamos servidores o nos llamamos agentes de pastoral. Hay una característica que está presente en esa denominación de ser servidores o de ser agentes de pastoral, porque para nosotros la caridad o para aquel que inicia este camino de entender que la caridad implica pedir o vivir el camino del amor. Ese camino, ese pedir o vivir ese camino del amor implica entonces estar al servicio. Un servicio que implica la búsqueda de lo bueno en nosotros y en otras personas, que implica la generosidad, que implica la búsqueda del bien común, que implica la solidaridad. Y si vamos un poco a la orientación que nos da la Biblia, la palabra de Dios es poner en práctica las obras de misericordia, ¿sí? Entonces la caridad implica acción, obras, implica también un sacrificio, como nosotros vimos en el camino del buen samaritano. Implica, el sacrificio es que se baja eh, del caballo, iba a decir del burro, del caballo en donde va, implica que sacrifica el tiempo. El sacrificio es un darse, es estar al servicio.
pero implica un sacrificio, o sea, dejas de hacer cosas para ti para dársela al otro. Implica la generosidad e implica la misericordia. En esta caridad, cuando es entendida como la generosidad o un sacrificio de dejar de tener cosas para mí solamente, entonces es aparto para Dios algo que ya me fue dado. De lo que ya me dio Dios, yo aparto una parte. Sí, entonces estoy siendo misericordioso y estoy siendo generoso. Claro, implica un sacrificio porque dejo de guardarlo para mí y lo entrego. Entonces implica que yo aparto para Dios un pedazo de lo que ya me fue dado, o algo de que ni siquiera me pertenecía a mí. En este sentido, es una comprensión de que yo estoy entregando algo que no es mío. No es cierto que lo que yo tengo es fruto de mi trabajo y mi esfuerzo. Sí, pero eso ha sido dado eh, y apartado de Dios para nosotros. Entonces, en este sentido, cuando yo entrego lo que no es mío, aunque lo haya trabajado, yo agradezco al ser compartido desde la caridad, al ser compartido con mi prójimo. Y el ejercicio del trabajo que hacemos como agentes de pastoral al servicio de la obra mayor, que es la construcción del reino, implica cuando nosotros nos hablamos a sí mismos o cuando hablamos de lo que es la construcción del reino, implica un examen de conciencia. Para mí como servidora ahora en el secretariado dentro del servicio que estoy prestando en la subdirección, el saber que estoy apartando un tiempo, el que estoy apartando de lo que me dan y con lo que me ha dado para el prójimo, implica que yo estoy anunciando el reino de Cristo y de su Padre, pero más que todo lo estoy instaurando en todas las obras que se hacen desde la pastoral social. Como el que yo aparte implica que yo primero agradezco y yo digo gracias por haberme dado y se lo entrego al prójimo en esa acción de gracias para que él también reciba parte del reino. Yo tendría que hacerme en ese examen de conciencia de si estoy siendo tan caritativo como lo exige el amor de Dios, o más que lo exige en la expresión del amor de Dios. Yo tendría que hacerme 3 preguntas. Una primera pregunta es frente a la gratitud. Y la pregunta primera es, ¿qué tan grato soy? ¿Qué he guardado, qué me he guardado yo en gratitudes y qué tengo y qué tantos gestos nobles tengo yo hacia las personas? La otra pregunta en términos de la gratitud, en el devolver, en el de apartar lo que no es mío para ser entregado a mi prójimo, es ¿cuántas deudas de gratitud tengo hoy que puedo sanar y saldar y entregar? Esa es una de las segundas preguntas en la que podemos decir qué tan caritativos estamos siendo. Y no como institución como todo, sino como esa caridad que debe estar instalada como expresión del amor de Dios. La otra es, la caridad implica que yo viva con pasión y compasivamente. Esa caridad que me permite vivir una vida con pasión y compasivamente, tiene que ser contagiosa. Si yo vivo con pasión, pues las personas siempre me dicen, ay, usted cómo vive de alegre, usted cómo no es de amargada, usted como siempre está de feliz, usted como siempre está siendo generosa con su sonrisa y con lo que contagia de vida. Entonces, esa actitud es contagiosa, con ella vibro y con ella también me interpelo si yo soy compasivamente con las personas.
Esa compasión me permite también estar siempre en una actitud de brindar esperanza, de anunciar y vivir la esperanza del Evangelio, de la construcción del reino. Cuando compasivamente me acerco al que está en el camino y le digo, mira, tranquilo, esto va a pasar, le sano las heridas, le estoy dando no solamente mis ganas de vivir, que las tengo, lo estoy actuando con pasión, sino que le estoy brindando esperanza de que esto va a pasar. Es un momento de la vida, es un momento en el que inclusive se encuentra con el amor de Dios a través de la ayuda y de la esperanza que le estoy brindando. Al anunciar la esperanza y al vivir la esperanza en el servicio que yo estoy dando, en el servicio que la caridad, que a través de la caridad deberíamos estar brindando, hay un proceso de los agentes de pastoral social o de los que tenemos ese servicio, y es que reconocemos el dolor del otro y no lo juzgamos. Una persona que hace y que ama a su prójimo como a sí mismo y ve su dolor y comprende su dolor, no lo juzga. Es una persona que entiende que el dolor hace que esa persona se retuerza su alma. Cuando digo retuerza es que el alma se retuerce, o sea, el dolor hace que nos perdamos de esa humanidad y de esa caridad. Entonces, al estar al servicio con una actitud de gratitud y con una actitud compasiva, reconocemos que las personas en el dolor se retuercen, se aniquila su voluntad, se estancan, se disminuyen en su dignidad y quedan indefensos. Entonces, en esa actitud nosotros de contemplación de ese dolor, pues no hay ningún juzgamiento, pero tampoco hay un aprovechamiento, ¿sí? Nosotros no sacamos el lucro de que una persona esté indefensa. Nosotros no la defendemos para sacar lucro de ello. Nosotros no estamos frente a una persona disminuida para presentarla en su desgracia, sino para acompañarla a que recupere y se restituya en sus derechos y se restituya en su dignidad. Por eso no somos una ONG que comercia con el dolor de las personas, somos unas personas que cuando estamos al servicio, que cuando estamos en esa acción pastoral, pues reconocemos el dolor y reconocemos estos estados, en donde el alma se retuerce, en donde la persona está aniquilada en sus valores, en donde se estanca, en donde se disminuye y en donde está indefenso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Acompañamos para que estas personas hagan una catarsis, para que nosotros escuchemos y para que al escuchar las personas tengan confianza. Es muy difícil encontrarse una persona tirada en el camino y acercarse, y si esa persona no siente la confianza, muy probablemente lo que va a hacer es sentirse atacada y no va a contar nada, y lo que va a hacer es tal vez huir o retirarse un poco más a ese dolor. Entonces, una cosa también que hace el buen samaritano, a pesar de que son personas de distinta procedencia y que no deberían tocarse, es que él generó confianza en esa persona que estaba en el camino, ¿sí? La sanó, pero generó confianza, generó una empatía, generó unas ganas de vivir otra vez, compasivamente lo miró, compasivamente le dio esperanza. En esta escucha, sin juzgar y sanando y brindando esperanza, se escucha para llegar al alma, que es donde nosotros nos volvemos a conectar con el amor, ¿sí? Entonces, cuando uno ama a su prójimo como a sí mismo, uno vuelve y le reintegra el amor. Por eso hay que amar primero a Dios sobre todas las cosas para conocer el amor, y luego ese amor que está instaurado en nosotros entregarlo como nos gustaría que nos lo entregara en las relaciones que tenemos con el prójimo. En esa escucha para llegar al alma y para llegar al amor de Dios nuevamente, yo no invado,
sea, yo no le doy soluciones a las personas, yo simplemente acompaño a que se descubra nuevamente la conexión que hemos tenido primero todos los que somos cristianos y reconocemos al amor de Dios. El amor de Dios no se inyecta, se va caminando y se va descubriendo. Las personas que sufren el dolor con las que nos encontramos en el camino de acompañamiento desde la caridad, son personas que a veces están extraviadas, pero decirle, por eso Camilo era tan insistente que nosotros no hacemos un proselitismo religioso ni estamos adoctrinando, pero sí acompañamos a que las personas descubran nuevamente el camino hacia el amor. Por eso no es que tienen que ser católicos, ni apostólicos, ni romanos, ni bautizados, ni que profesando nada, es porque el camino hacia el amor de Cristo no se descubre a través de un proselitismo, sino en el acompañamiento que se hace. Al iluminar ese dolor y al acompañar esa realidad que está sufriendo las personas, se brinda una voz de esperanza, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es volver a que se conecte con la esperanza y con la esperanza, a través de esa esperanza y de ese camino recorrido, volver a conectarse con el amor. Es ayudar a transitar el dolor, a reconocer nuevamente la vida y a brindar esperanza. Esa escucha activa que es voluntaria, en donde nosotros pues no llevamos un manual debajo del brazo, sino que llevamos las palabras que nos hacen la construcción del reino, en donde ponemos la gratitud, en donde ponemos nuestra pasión y nuestra compasión en esa tarea, es lo que nos lleva a vivir esa caridad. Ese proceso de acompañamiento es lo que nos hace diferentes, ¿sí? Podemos hacer la fila, podemos entregarle a la gente el bono, la ayuda, pero acompañar desde el corazón y caritativamente implica primero que yo reconozco y agradezco lo que se me ha recibido, lo que yo he recibido de la experiencia de Dios. Lo pongo en práctica con pasión, o sea, con identidad, pero también compasivamente, al entender que el otro está pasando por una situación dolorosa, no la juzgo, no la invado, la acompaño y lo que descubre la otra persona es nuevamente el camino hacia el alma y hacia el amor de Dios. Y en esa construcción nuevamente de ese lazo de lo que es el amor, de lo que Dios, de que Dios es amor, pues volvemos y nos descubrimos y nos volvemos servidores, ¿sí? Servidores del amor de Cristo y servidores de nuestro prójimo. Es con esta reflexión un poco la que quería hacer y es, porque siempre me preguntan, bueno, ¿y cuál es la diferencia de nosotros? Sí, está toda la inspiración, pero el ejercicio práctico de un servidor implicaría que nosotros hagamos un examen de conciencia si estoy agradeciendo los dones recibidos, si estoy poniéndolos en práctica con pasión y compasivamente, y si en ese acompañar y en ese tránsito de brindar esperanza, logro contactar con el alma de la persona para que vuelva otra vez ella a descubrir el amor de Dios. Sí, a mí me gustaría, pues también más adelante que podamos abrir el micrófono, porque sí me gustaría que escucháramos alguna retroalimentación o preguntas, pero quisiera hacer algunas resonancias de lo que también ha dicho Liliana. Lo primero es acerca de los dones, ¿no? El Papa Benedicto también nos habla mucho acerca de, pues, cómo yo reconozco lo que he recibido de Dios, y en ese sentido también de lo gratuito que es el amor de Dios, pues yo también comparto gratuitamente, ¿no? Y eso implica también reconocer, como dice Liliana, esos dones de los cuales yo sé que me han venido de Dios, aunque yo me haya esforzado también. Y por eso también yo sé que recibiendo gratuitamente de Dios, pues también doy gratis. Y por eso la gratuidad o la gracia que viene del amor también es un amor que es humilde. Yo a veces también digo, parafraseando a Shakira, que nuestra espiritualidad no es la espiritualidad de Rolex, sino que la espiritualidad de Casio.
A nosotros no nos interesa ser los más llamativos, no nos interesa ser los que más son reconocidos, no nos interesa que nos reconozcan por lo que hacemos, nos interesa ser funcionales, nos interesa ser bien, pero sin que la gente nos esté reconociendo porque somos la organización humanitaria más grande. Nos interesa es que nosotros podamos prestar un servicio de calidad de forma humilde. Por eso entonces yo digo, nosotros no somos Rolex. Hacemos las cosas bien, hacemos las cosas de calidad, pero somos humildes en el servicio que prestamos. Por eso también, muy relacionado con eso, es el tema de la visibilidad. Nosotros como una organización que hace acciones humanitarias, pues también decimos que es lo que nos interesa, ser visibles, que nos reconozcan como la organización humanitaria más grande, la que recoge más recursos en recaudación de fondos. O nos interesa ser como Jesús, que después de que presta su servicio, después de que sana y cura a los enfermos, les dice, por favor, vaya al templo, pero no diga lo que pasó. Nosotros tenemos que tener cierto nivel de visibilidad, que se sepa, porque tenemos que rendir cuentas por lo que hacemos, pero tampoco nos interesa que nos estén alabando por todo lo que hacemos, ¿no? Entonces creo que hay que encontrar un punto medio frente a cómo el ejercicio de la caridad debe poder rendir cuentas de lo que hacemos, porque tenemos que responder por los proyectos, por las metas, por el personal que está a nuestro cargo, pero también sin que nosotros nos estemos vanagloriando de todo lo que estamos haciendo. Y finalmente el tema del prójimo que me parece muy importante, que también Liliana lo decía, pero quisiera hacer también como ese énfasis, y es en qué diferencia el amor de pareja o el amor eros del amor ágape, ¿no? Y es que si yo tengo un amor de pareja, o bueno, un amor eros que también puede estar muy cercano a las personas conocidas, es que es un amor excluyente, es un amor condicional. Yo te amo y te doy lo mejor de mí porque te conozco, porque significas algo para mí. El amor ágape es que yo le doy todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy a alguien que no conozco, pero que yo sé que lo necesita. Y es ahí donde entra precisamente ese ejercicio práctico de la caridad, porque es que nosotros no podemos condicionar a que solamente hacemos la caridad con los nuestros. La caridad que viene de Dios es una caridad que es incondicional, que nosotros no excluimos, y por eso cuando el fariseo le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo?, Jesús le devuelve la pregunta, ¿quién es el que se hace prójimo de quien lo necesita? No es que yo, ¿quién es mi prójimo? La pregunta va dirigida hacia, ¿entonces solamente ayudo a los míos? No, la pregunta es yo, ¿cómo reconozco a aquel que necesita de mi ayuda? ¿Cómo reconozco a aquel que necesita del amor que yo puedo dar? Ahí ya dejo esa parte. Quiero conectar con eso y luego vuelvo a otra cosa. En esa interpelación que se hace es la caridad es la que la que hace el milagro, o sea, la que concreta el milagro. ¿Por qué? Y es un doble milagro, porque cuando tú dices, voy a entregar bien, voy a entregarme en servicio, voy a entregar y voy a ofrecer esto en servicio, esto que me fue dado, está haciendo un milagro tuyo, en ti, ¿sí? Porque tú estás diciendo, hay alguien, estás reconociendo que alguien que no es el amor ágape, sino un amor más universal, hay un milagro en ti. ¿Sí? Porque estás apartándote, digamos, de ese apego. Y luego cuando es entregado a la persona receptora de ese amor o de ese servicio, el milagro es que esa persona ha estado orando por recibir un amor, una caricia, un socorro, una ayuda. Entonces ahí se hace el milagro. Entonces el milagro implica la conversión que yo tengo en mí de hacerme... desindividualizarme a volverme colectivo, y cuando entrego en ese colectivo que es mi prójimo, el milagro se hace carne, por llamarlo de alguna forma más, eh, más bíblica. Entonces, creo que la caridad, o sea, ejercer la caridad es el ejercicio de hacer milagros. El milagro de pensarme que hay otros que tienen necesidades mayores que las mías y que yo puedo proveerle un servicio, una caricia, una atención, un acompañamiento. Y
la ratificación de la fe de esa persona al recibir el servicio. O sea, soy escuchado en mi oración, soy escuchado en mi necesidad. Y el amor de Cristo es eso. El amor es la obra que hace el corazón. Y realmente, cuando nosotros opera el milagro en nosotros, son cosas bastante sencillas, ¿sí? Entonces yo tengo aquí, ¿qué combate la caridad o qué combate el amor? El amor y la caridad combaten la tacañez. El amor y la caridad combaten el individualismo, combaten la ambición, combaten la codicia, combaten la voracidad, combaten la insolidaridad, combaten la predilección, porque yo no solamente hago con mi pareja, sino que yo sin predilección alguna entrego. Combaten el egoísmo, combaten los apegos y combaten el que yo escatime. Cuando uno entrega con amor y con caridad, tú no entregas las migajas, tú no escatimas, tú entregas todo. ¿Y qué se instaura en las personas con las que se ejerce la caridad y las que ejercen la caridad? Se instauran los valores del reino, que uno podría decir la generosidad, el encuentro, el desprendimiento, el contacto, el amor, el servicio, la compasión y la humildad que ustedes vieron en esa imagen inicial. Ahí es donde nosotros jugamos y instauramos los valores del reino. Eso era un poco lo que quería complementar también a lo dicho por ti. Y Bueno, pues ahora los escuchamos a ustedes en este diálogo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Liliana. Iván, momento de abrir sus micrófonos y cámaras. Robert Tulio. Sí, muy buenas noches para todos y todas, Iván y la compañera Liliana. Qué excelente y hermosa presentación de este tema de la caridad. De verdad, para Dios que me sorprende mucho. Quiero hacer simplemente, o a manera de una pregunta, una reflexión. ¿Quien ejerce la pastoral social es un líder? ¿Por qué es tan odiado, tan juzgado, tan genera celos, rabias desde la perspectiva social? Algo importante decía usted ahorita, quien constantemente está como ejerciendo esta actividad, siempre desde el mismo entorno recibe muchos ataques, y esos ataques humanamente a veces lo llevan a desanimarse a uno como ser humano, como persona. Pero ustedes dan alguna respuesta, pero quisiera como profundizar cómo hacer para que esa misma vocación de servir, de ser compasivo, de ser generoso, pudiera uno contrarrestarlo frente a estos juzgamientos y a estas situaciones que a diario encuentra uno en la vida social. Bueno, la idea es que de pronto vayan recogiendo, tomando nota y después seguramente pueden recoger en una respuesta grande. Ricardo. Bueno, saludarlos a todos, mucho gusto, qué alegría verla, Liliana, Iván, una alegría verlos también en este espacio. Quería compartir de pronto, y ya que Robert Tulio nos plantea esta situación, poder de pronto ver este milagro del amor que nos están presentando, y un amor que precisamente surge en una experiencia hermosa de familia. El amor no se puede dar, y la caridad no es una generación espontánea, y creo que es una parte que será necesario. Pero miremos, por ejemplo, eh, el Evangelio de ayer de la Santa Misa y el Evangelio de hoy. El de ayer no fue capaz de dar nada, no fue capaz de darse, y por eso se fue pesaroso. Pues se quedó con todo, pero se fue muy pesaroso.
No sabemos, como dicen algunos, si luego lo habrá asumido, si habrá entregado, pero se fue muy triste en ese momento. Pero, Roberto, miremos el texto del Evangelio de hoy, porque hoy Pedro ya es el que dice, oye, yo lo entregué todo. Dejé todo, dejamos la familia, dejamos la empresa pesquera, dejé mi casa, dejé mi familia, lo dejé todo, todo, todo. Y el amado Señor lo que le promete es más familia, más casas, pero con persecuciones. Y es interesante que esa persecución a veces la tenemos de dentro, pero lo que el Señor le promete es al final la vida eterna. Pienso que somos constructores no de una utopía. Pienso que cada una de las decisiones, cada vez que decidimos nosotros meternos en estos rollos de pensar en comunidad, de pensar en una patria hermosa y bella, siempre traerá esa persecución. Pero saber que estamos trabajando por el reino, que estamos buscando una semilla de amor cada día, pienso que es nuestra esperanza y será nuestro premio. En el final, cada una de esas sonrisas y cada vez de uno de esos silencios será para nosotros esa semilla. Gracias, Ricardo. ¿Quién más? Levanten sus manos, abran sus cámaras. Diácono Víctor, vayan levantando sus manos para que sepamos quiénes quieren participar, ¿vale? Gracias. Bueno, buenas Gracias. noches y un saludo fraterno a Liliana y a Iván Camilo. No, hoy específicamente hoy teníamos un trabajo con líderes de la diócesis y tratamos un poco sobre las encíclicas, los 12 mensajes trascendentales de la doctrina social de la Iglesia. Y aquí mientras los escuchaba tomaba algunas notas que a la vez son un desafío. Roberto le hablaba algo y esto es un desafío diario que construimos desde las diócesis, desde los territorios, desde la puesta en común con el ser humano, con el encuentro día a día con el otro. Eso es una construcción colectiva. Y yo creo que eso hace parte de un mundo marcado por la prisa y la superficialidad. Y yo creo que el amor, el verdadero amor requiere tiempo y compromiso, ¿sí? Que es lo que el mundo nos quita, tiempo y compromiso. Siempre nos quita tiempo y no nos deja comprometernos en otro. Y en eso pues encontramos un reflejo del amor divino, ¿cierto? Y ese reflejo del amor divino yo diría que ha sido como un desafío propio de la diócesis de Cartago y la pastoral social en ese trasegar. Yo llevo 20 años trasegando en esto y directamente con la pastoral como líder de ella, como agente de pastoral ahí acompañando y guiando. Yo siempre me he propuesto como unas metas y eso yo podría identificarlas. Uno es promover el compromiso o una comprensión más profunda del amor cristiano. Y eso es basado en el ejemplo y en la vida de Jesucristo. Y ahí yo podría decir, bueno, nosotros que es el pobre, es el necesitado, es el débil, es el excluido, el que nos lleva a Cristo o es Cristo quien nos lleva al otro. Y pienso que la respuesta es que Cristo es el que nos impulsa, el que nos anima y el que nos lleva al encuentro con el otro. Es Cristo quien a esa persona le hizo pasar y no pasar de largo, sino que arrimarse, agacharse, cuidarlo, sanarlo y estar atento del. Segundo es, yo creo que necesitamos fomentar una cultura, o sea, eso es un reto que también llevamos en la diócesis, desde la pastoral social, fomentar una cultura del servicio y la solidaridad. Y eso es de acciones concretas, ¿no? Hacia los más necesitados, en torno, pues, listo, una pastoral que tenga que ver con la caridad estructurada en la asistencia humanitaria que hay que darla, porque denles ustedes de comer, es una misión que hay que cumplirla. Segundo, una promoción humana y tercero, una transformación de las estructuras, una transformación social. Tercero, yo creo mucho y le estoy apuntando mucho desde la diócesis como proceso de caridad en ese llamado desde la Deus Caritas es educar, es la promoción humana. Hay que educar sobre la importancia de la caridad y la caridad organizada, la caridad estructurada. Cuarto, yo creía que hay que trabajar mucho el desafío. Hay un desafío en las estructuras sociales injustas, en los gobiernos locales. La Deus Caritas está diciendo, venga, es que la atención a los más necesitados es el primer ejercicio que tiene que hacer la política, porque el verdadero ejercicio de la política es la caridad. Pero eso es un desafío para nosotros, como pueblo de Dios, es reclamar, clamar y reclamar por la atención a los más necesitados, pero hay que formar al pueblo para saber reclamar. Y hay un tema muy importante
y tiene que ver con animar. Esto es un tema de animar, Robert Tulio y todos los que están con nosotros en este diplomado. Es un tema de animar, vivir con el otro, acompañando y mostrando el amor desde esa dimensión que incluye la familia, la comunidad, la sociedad en general. Y por último, hoy uno de los líderes que exponía, y tuvimos unas exposiciones de grupos, decían, bonito servir al prójimo, y no, nunca decía, nunca servirnos del prójimo. Creo que hay un amor ágape, sí, que es un amor que inclusive trasciende todas las esferas del amor filial y del amor eros, y es un amor ágape que es entregado, compartido y donado, y como sin interés y menos buscando el bien propio, sino el bien del otro y el bien comunitario. Muchas gracias, Liliana y Iván, por el espacio y la formación. Diácono Víctor, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más tiene que compartir algo? Es el momento de ecos, el momento de compartir, el momento de preguntar también. Pueden preguntar también. Entonces, ¿quién más abre su cámara, su micrófono y nos comparte? Creo que Arturo, aquí Arturo está entrando, que Arturo creo que tenía la mano levantada también, pero perdió la señal, pero ya se va a conectar y seguramente va a levantar la mano inmediatamente. Mientras llega Arturo, ¿quién más? Alguien que nos quiera compartir también. ¿Se pudo conectar? Arturo. Mientras que se conecta Arturo, podemos ir Perfecto, claro, van No, hablando retroalimentando. problema de conectividad. Bueno, allá. Dale, bueno, Arturo. me parece importante el tema tratado por Fátima y John Camilo, interesante. Hoy tuvimos la posibilidad en Cartagena de reunirnos con el obispo y tocar algo que nos ubica en este contexto, porque es una jornada sobre el discernimiento de las cosas que hay que hacer por la ciudad a partir de las vulnerabilidades estructurales que tenemos y la esperanza. Fue algo muy interesante porque precisamente una de las cosas que salieron como solución y alternativa de acción solidaria y conjunta fue el tema de la caridad, la misericordia y la solidaridad. Sin esos elementos básicos no es posible realmente como sociedad, como cristianos y como colectivo social poder avanzar. Este texto preferencial del buen samaritano de Lucas 10, del 30 al 37 que ustedes han tomado, nos parece un texto excelente para analizar cómo en este contexto hay la aproximación, hay el ver, hay la compasión, hay el acercarse, hay la puesta de todo el conocimiento al servicio de la solidaridad, y también está el tema de despojarse de las comunidades y el tema de contagiar la solidaridad, que nos parece algo fundamental e importante en todo este texto preferencial, el cual ustedes han tocado. Pero yo tengo una pregunta que me gustaría que fuera objeto de reflexión en lo que ustedes han planteado. ¿Quiénes son los salteadores hoy en día? ¿Y quién es el hombre caído hoy en día? ¿Y cuál es el papel que nos corresponde como cristianos para transformar esas realidades? Porque el hombre caído todavía continúa. Los hombres caídos están ahí, en el pueblo, en las condiciones de vulnerabilidad estructural, ahí están. Y necesitamos de ese buen samaritano colectivamente, solidariamente, para seguir transformando. Porque las condiciones del hombre caído no han desaparecido. Todavía está en nuestro camino, en nuestro andar pastoral, la necesidad del buen samaritano. Entonces, yo sí pienso que es muy importante en este contexto de lo que ustedes han planteado, cómo desde lo que estamos aprendiendo en este hermoso y bonito diplomado, podemos ser y asumir el rol de ese buen samaritano frente al hombre caído hoy, que ya los salteadores son sistemas, son mecanismos, son opresiones, son condiciones. Los salteadores ya tienen otras caras y otras formas y otras maneras. Entonces el buen samaritano también tiene que tener y continuar sobre esa base del amor, cómo podemos construir cosas. También quería en la parte de cierre final que nos pudieran dar unas orientaciones de ese contexto de realidad que hoy tenemos, cuál debe ser el rol
de ese buen samaritano hoy en día frente al hombre caído actual. Muchas gracias. Arturo, muchas gracias. Bueno, ahora sí creo que podemos responder. Vale. Voy a iniciar con la pregunta del líder. Mm, ¿Cómo fue? ¿Cómo es la persona que hizo la pregunta? Fue Robert Tulio, ¿sí? Robert Tulio, ¿sí? Ajá. Robert Tulio, yo sí creo que la persona que está al servicio y que se dice servidor debe ser un líder y no por pues porque esté liderando políticamente, sino que tiene que ser un líder por su carisma, ¿sí? Un líder es firme en sus convicciones, ¿sí? Alguien al que se le pregunte y que esté firme en las convicciones en lo que cree y en lo que fundamenta su acción. Eso lo hace líder. Lo hace líder para mostrar que se puede hacer la obra y que la obra se hace cumpliendo lo que nos han enseñado y es la instauración del reino de Dios aquí. O sea, un líder muestra que sí se puede, ¿sí? Que no es cierto que todas estas circunstancias por las que pasan las personas no permiten instaurar el reino. Yo creo que por eso es que, como tú dices, es vituperiado y despierta tantos celos, porque cuando uno realmente tiene una convicción firme, es muy difícil que la otra persona no sienta celos frente a sus convicciones firmes. Los celos derivan de algo que yo no tengo. Sí, o sea, yo soy celoso y le tengo envidia y celos al otro porque hay algo que yo no puedo lograr y es esa claridad y esa convicción de por qué y cómo estoy haciendo las cosas. Ahora, yo creo que también en este momento histórico de la humanidad, esos líderes, además de tener una firme convicción de por qué y para qué se está haciendo la obra, y demostrar que sí se puede hacer la obra a pesar de todas las circunstancias, también deben interpelar a aquellos salteadores, como nos dice Arturo, y es que esos salteadores son los que vienen y dicen, pues es que los pobres merecen ser pobres. Y los pobres es porque son perezosos, o los pobres es porque aquí hay un orden que pone a los pobres y aquí están los ricos. Entonces, o sea, eso es un orden natural y eso no va a cambiar. Yo creo que un líder actualmente sí está despertando celos y despertando como esas rencillas o va a ser vituperado por la convicción que tiene y la fuerza que tiene en la fe de lo que hace. Que ese líder debe interpelar desde sus actos al establecimiento que le dice al resto de personas que la fe y que lo que es instaurar esperanza no se puede hacer. ¿Sí? O sea, yo creo que un líder es una persona, no está instaurando una utopía, está viviendo una realidad y una esperanza, ¿sí? Y por eso siempre va a ser interpelado, por eso siempre una persona que tenga una firme convicción y ejerza desde esa firme convicción sus actos de fe, va a ser siempre interpelada diciendo que es un iluso, que es mentira, que está vendiendo le humo al prójimo, que eso es mejor dejar quieta a los pobres, a los ricos, a los pobres o a los que sufren en donde sufren, que las personas se merecen esas condiciones. Siempre va a estar detrás de eso un tema de los derechos y la justicia. Y los derechos y la justicia siempre van a estar peleando con estas personas. ¿Cómo es que la llamó Arturo? Saqueadores de Salteadores. los salteadores
los salteadores de que efectivamente se haga justicia y efectivamente se ejerzan los derechos. Hay muchas formas y hay muchos niveles de saqueadores, desde la fe hasta los que la ejercen con fuerza y con realidades materiales. Sí, yo quiero complementar a esto último, porque creo que uno de los retos que tiene ese líder es precisamente el interpelar, ¿no? Creo que el contagiar y el interpelar son dos acciones que van muy de la mano. Y a mí me gusta eso que nos plantea Arturo sobre, bueno, a quienes tenemos que interpelar, ¿no? Hay unos que tenemos que interpelar, que son los que salen al camino y asaltan a la persona que queda en una situación vulnerable. Pero hay otros que son los que Que siguen, no hace nada. que siguen derecho, que lo ven y hacen de cuenta que no lo han visto, ¿cierto? El texto solamente nos dice dos cosas. Uno era sacerdote y el otro era levita. Nosotros podemos suponer las razones por las cuales siguieron derecho. Entonces uno dice, bueno, pero es que pues en la tradición judía, quien estaba al lado del camino, así como hacían con los leprosos o con los enfermos, los discapacitados, pues dicen, esta es una persona que está impura y si yo entro en contacto con él, pues yo me quedo impuro, ¿cierto? Eso es una interpretación que podemos hacer de la información que nos da. Pero también yo quería plantear un ejercicio que a mí me interpeló y que yo me decía, bueno, también tenemos que ver qué otras razones llevan a que una persona va por el camino, ve al necesitado y a pesar de eso sigue derecho. Entonces el ejemplo que les quiero dar es algo que yo realmente viví hace poco y es que yo estaba en un evento sobre en un foro sobre población con discapacidad y unos 15 minutos antes de que comenzara el foro, en la primera fila había un señor que estaba con muletas, estaba sentado y el señor convulsionó. Entonces, claro, el señor al convulsionar se cayó de la silla y pues estaba en el suelo. Claro, pues en ese momento todos tuvimos diferentes reacciones. Lo primero es, y entre esos estaba yo, es no saber qué hacer. Y yo digo, ¿yo cómo reacciono ante una situación donde no sé cómo atender a la necesidad de una persona que está allí sufriendo, pero que yo no sé? Hay otros que dicen, háganle esto, levántele la cabeza, denle agua, póngale alcohol. Y otros que decían, no, esperemos con calma, porque es que, o sea, los que saben cómo atender a una persona que está convulsionando dicen, dejémoslo respirar, alejémonos un poco, no le agarre la cabeza de esta manera, cójalo de esta manera, de modo que ayudaran a que la persona saliera de su situación de convulsión para que volviera a estar tranquilo. Y después, ¿qué hacer? Levantarlo, pues para atenderle ya en el momento. ¿Por qué? Porque si yo atiendo a una persona en ese momento, lo que uno dice, no, métele algo en la boca para que no se muerda la lengua, hágale esto, entonces yo puedo estar haciéndole el mayor daño. ¿A qué es a lo que voy? Es que muchas veces la situación de no saber cómo atender la necesidad de una persona nos lleva a un momento como de parálisis. Yo no sé cómo hacerlo y esa aparente indiferencia es no sé cómo atender la necesidad de otra persona. Entonces, esa situación a mí me llevó a decir, tal vez ese sacerdote se levita aparentemente bajo un sentido de que la ley me obliga a no entrar en contacto con él porque me vuelvo impuro. También puede ser yo no sé cómo prestarle ayuda y prefiero hacer de cuenta que no lo vi, ¿sí? Entonces, creo que ese ejercicio interpelar también nos lleva a decirnos, oiga, tenemos que buscar la forma de contagiar ese servicio hacia el otro y de buscar siempre prestar un mejor servicio y de también aprender cuáles son las mejores maneras de servir a aquel que lo necesita, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice yo en esa situación? Que coger las muletas de la persona que está convulsionando y pues con mi gesto ayudar a que las personas que se han acercado se alejaran un poquito para ayudarle a dar ventilación. Entonces creo que hay situaciones que nos llevan precisamente a interpelarnos sobre cómo precisamente mostrar ese gesto del samaritano sin que eso nos lleve tampoco a cuestionar cómo está respondiendo el otro, cómo está reaccionando el otro y cómo podemos pues también decir, oiga, el líder no es el que cuestiona, el líder es el que interpela de alguna manera que nos hace decir qué es lo que no estamos haciendo bien, pero sin juzgar al otro porque no está haciendo lo que yo creo que debía hacer, ¿cierto? Y finalmente, El que desde su convicción enseña. Es ajá. que por eso es que se le siente el celo y por eso lo vituperan, porque está todo embestido de lo que está convencido que se debe hacer. Entonces es ese vibrar el que uno dice, ahí contagia. Y ahí es donde entonces con las palabras que decía el padre Ricardo es,
Pues es que nosotros enseñamos y contagiamos es a través del ejemplo. Y es ahí donde se produce el milagro del amor. O sea, el milagro no es el que sana tocándolo, el milagro es el que contagia ese sentido también de la solidaridad y el amor a través del ejemplo que damos. Muy bien, escuchamos a Leslie y luego a Erika. Leslie. Bueno, a mí me parece súper interesante este tema, inclusive una vez que tuvimos la oportunidad de reunirnos unos jóvenes de varias partes de Colombia, de universidades católicas, pues hablar sobre los jóvenes, ¿no? Y sobre cómo podíamos verdaderamente construir el reino, ¿no? Desde nosotros como jóvenes, desde nuestras realidades, ayudar a construir el reino y darle como ayudar, ¿no? Como cooperar en ese sentido de vida de otros jóvenes que compartían con nosotros. Me parece interesante también el pensarnos la caridad. Es muy importante, digamos, pensarnos la caridad como todos lo hemos dicho durante ese encuentro, ¿cierto? Desde las personas más necesitadas, desde los pobres, desde las personas que viven en una injusticia social gigante, pero también pensarnos la caridad, digamos, desde nuestras realidades y entornos. Por ejemplo, yo que soy universitaria, pensarnos la caridad desde el listo. Hay muchos jóvenes que hoy en día están sufriendo como una crisis existencial gigante, como desde ahí, desde nuestras convicciones, y ahí entra el liderazgo, ¿no? El de yo formarme, también tener una experiencia íntima con Dios y personal para yo ahí poder hablar con convicción de lo que sé, de lo que he experimentado y de lo que creo que les podría cooperar con esta crisis existencial. Entonces es interesantísimo también pensarnos desde allí la caridad y me parece muy interesante lo del liderazgo porque si uno se pone a ver la vida de los santos, una Santa Laura Montoya, que fue donde estas personas indígenas, si ella no estuviera convencida, ¿cómo iba a poder convencer a estos indígenas que nunca habían escuchado de Dios? O de San Juan Bosco, ¿cómo podía convencer a estos jóvenes que nunca habían tenido vínculo afectivo de que había alguien que los amaba? Entonces, el pensarnos desde la caridad, pensarnos la caridad desde nuestras vivencias y desde nuestras realidades y nuestro entorno más cercano y de nuestro prójimo que a la final es nuestro próximo, ¿no? Leslie, gracias. Erika. Hola, buenas noches. Bueno, no, pues tenía lo que hablaba Iván, lo que decía sobre el liderazgo, es desde el propio ejemplo de uno, bueno, las personas cuando tienen el liderazgo es una habilidad y hay personas que lo tienen innato. Yo he notado que cuando hay un verdadero líder es una persona que tiene una formación en diferentes aspectos, tanto espiritual como intelectual, como social. Cuando una persona tiene como integrado todo esto, eh, lleva a un grupo o a una acción o a determinado momento a salir adelante. Cuando uno se pone a ver el grupo de los apóstoles, de los discípulos, cuando empezaron cuando el Señor los empezó a llamar, ellos sentían que no tenían como que no tenían ¿cómo les digo? Que porque a ellos los escogía. Jesús vio en ellos algo de liderazgo, eran personas que podían dar mucho más. Él los empezó a formar para que desde el ejemplo pudieran hacer obras. Eso, eso nos indica mucho de lo que es un buen líder. También tenemos las características de un líder creo mucho en la empatía y en la caridad, en la empatía y en la compasión.
Eso se vio en el pasaje del buen samaritano, es lo que refleja empatía y compasión, lo veo yo también, como la misericordia de pensar en el otro, de saber que aunque que en mí, desde mi condición, puedo hacer algo por la otra persona. Eh, sí, eso, pienso eso. Erika, muchas gracias. Ricardo. Muchas gracias. Sí, también quería de pronto compartir dentro de los aportes que están haciendo, ver también de pronto la diferencia entre el samaritano, el buen samaritano, y el posadero. Porque es que el buen samaritano no solamente da cosas, da los remedios, le da su cabalgadura, no solamente lo lleva, no solamente da dinero, sino, o sea, él da cosas, pero además de eso se da él mismo, se preocupa, su amor lo hace bajarse para servirle, como nos decía Iván hace un momento, de incluso postrarse delante de él para ayudarle. Pero fíjense el posadero. El posadero es, ¿me das dinero? Yo lo hago. Que en nuestro ambiente casi sería, tenemos un proyecto que nos apoya, entonces yo actúo. Y si no tienes el dinero, entonces nos quedamos esperando la otra oportunidad para otro proyecto. Entonces es muy bonito el texto y también creo que hace ver que lo que nos ha de mover en esa tarea de liderazgo, de un esfuerzo evangelizador que creo que supera el liderazgo, puede ser ese mover el amor desde lo íntimo, desde lo profundo por todos los otros. Gracias, Ricardo. Aquí hay una pregunta en el chat. Pregunta Roger, dice, desde el punto de vista organizacional, ¿cómo se escoge quien dirige la Cáritas? ¿Cómo se escogen las personas que trabajan con ustedes? ¿Cómo se recepcionan los proyectos hacia las comunidades? ¿O qué tipo de proyectos financia las Cáritas? Eso ya es como un tipo más de organización, pero quieren saberlo. Listo. Vale, yo voy a hacer un complemento rápido de los comentarios que acaban de hacer y luego Ok, tú perfecto. respondes la pregunta. ¿O la respondo yo? Bueno, no, lo primero lo que decía Leslie, a mí me parece que es muy importante hacer esta interpelación, ya que estamos utilizando esa palabra, es cómo interpelarnos acerca del compromiso de los jóvenes. Y hay algo que nosotros podemos aprender de los jóvenes, es que los jóvenes le ponen pasión a todo, ¿no? Le ponen pasión a su equipo de fútbol, le ponen pasión a lo que están haciendo porque los mueve a algo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que cuando empezamos a hablar del asunto de la fe, ya los jóvenes no se sienten tan, Compasión. ya no se sienten tan activos. Entonces dicen, yo tengo un compromiso social muy fuerte, yo puedo hacer esto con una convicción, pero hablar del amor no les suena tanto, ¿no? Entonces cuando ya el asunto del trabajo comunitario, donde puede ser un trabajo profesional de calidad, separado de lo que es este sentido propiamente del amor cristiano. Entonces, el Papa Benedicto justamente en la encíclica nos habla de que uno de los pecados o las tentaciones de nuestra acción social es el activismo, ¿no? De cómo nosotros podemos hacer muchas cosas y saber que estamos y que necesitamos hacer más cosas por el prójimo, pero olvidándonos de cuál es esa inspiración que está detrás de todo lo que hacemos en nuestra misión. Como iglesia. Entonces creo que también es una oportunidad para dejarnos interpelar por los jóvenes, pero también cómo saber llegarles para que este activismo nos lleve pues también a olvidar nuestras fuentes. Y bueno, pues el padre Ricardo también nos lleva a otro punto y es interpelemos a todos los personajes de este texto, ¿no? O sea, ya interpelamos a los salteadores, ya interpelamos a los que siguieron derecho, ahora también interpelemos a aquellos que sacan beneficio de la caridad, ¿no? Entonces, también es muy importante que nosotros nos pongamos en ese lugar del posadero y decir en qué momentos también olvidamos nuestras fuentes y sacamos provecho de la necesidad del prójimo, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante podernos poner en cada lugar de una forma muy contemplativa y decir, bueno, de qué manera a veces somos salteadores, de qué manera a veces somos como los que siguen derecho de forma indiferente,
de qué manera a veces somos como el posadero y de qué manera somos en otras ocasiones como el samaritano que ayuda de forma incondicional porque es un amor que nos nace del corazón. Y para responder esta pregunta de la organizacional, que me parece pues ya que es algo más práctico de también lo que queremos dialogar hoy, y es, bueno, nosotros como una organización que dependemos de la Conferencia Episcopal, pues los cargos directivos son elegidos por la Conferencia Episcopal, es decir, por la Asamblea de los Obispos. Entonces, lo que es el director, la subdirectora, son cargos que son nombrados por los obispos. Pero los demás cargos, pues son procesos de selección que hacemos abiertamente, como cualquier proceso de selección de una organización que tiene proyectos, que tiene que contratar personal para que realicen sus proyectos y pues las personas se deben postular de forma abierta y participar de un proceso de selección. Entonces, también, ¿qué sucede? Recientemente hemos tenido muchas entrevistas, ¿no? Entonces, una pregunta que hacemos o que yo suelo hacer es, bueno, ¿tú cómo te sientes sabiendo que vas a trabajar con la iglesia? Yo no pregunto si son católicos o son creyentes porque por ley no lo podemos preguntar, ¿cierto? Pero sí la pregunta es, mira, seas creyente o no, seas católico o no, es tú cómo te sientes en el escenario de que vas a trabajar con la iglesia y que vas a representar la labor de la iglesia. Porque no basta con demostrar que somos personas competentes. Personas competentes podemos encontrar de muchas maneras y personas que uno dice, oiga, ¿cómo hacemos para decir entre dos perfiles muy buenos, no? Pero también es muy importante que logremos mostrar que las personas tienen ese sentido del servicio y de querer trabajar, mostrando esa capacidad del servicio al prójimo de una forma desinteresada. Aunque obviamente estamos aquí trabajando por un salario, ¿no? Y por un contrato, pero eso no quita que realmente también detrás de este servicio también hay un sentido humano de solidaridad, de disposición en favor del otro. Entonces, como dice el Papa Benedicto, es importante demostrar que seamos competentes y capaces, pero también que demostremos nuestra humanidad. Hay otra, hasta, ¿todavía sigue Víctor por ahí? Sí, el diácono Víctor sigue todavía por ahí. Hasta hace unos añitos atrás, hasta hace un tiempo muy reciente, estos cargos directivos, no solamente de la Cáritas Nacional, sino de las Cáritas diocesanas, eran delegaciones que hacían directamente los señores obispos a los señores sacerdotes. Cada vez es mucho más abierta la posibilidad de denominaciones a laicos. Yo puedo decir que en mi caso, esta delegación también tiene que ver como con esas firmes convicciones que uno tiene de lo que son los valores del reino, ¿sí? O de los principios que alientan una acción como el tema de la solidaridad, o sea, hay una identidad. Conozco a Víctor cuando era parte del equipo diocesano de la pastoral social y conozco el recorrido también de Víctor que tuvo previamente en todas esas comunidades y la identidad de iglesia y de la identidad con su ruralidad. Sé y me podría atrever a decir que esta delegación en una persona que es un laico consagrado también se debe a todo ese recorrido del trabajo que él tuvo en iglesia y de su convicción firme de que se hace y se construye el reino en las labores que él como técnico en ese tiempo de pastoral rural y de la tierra, el ir a enseñar a cultivar la tierra, pues hizo que a los ojos del señor obispo pudiera desarrollar esta labor. Entonces, digamos que sí es una delegación que hacen los señores obispos, por ejemplo, en el caso del subdirector, pero también está abierto este mundo y creo que cada vez más con las orientaciones del Papa Francisco a que personas que tienen una identidad de iglesia, que son líderes, Robert Tulio, que demuestran, digamos, todo ese trabajo, puedan estar abiertos a prestar este servicio de la construcción de unas formas diferentes de hacer la labor social y caritativa de la iglesia.
Muy bien, muchísimas gracias. Aplauso para todos y todas. Creo que ha sido una noche bien interesante en que hemos podido reunirnos para conversar. Creo que las otras veces ha sido muy expositivo, estas veces ha sido más de conversación, de podernos escuchar y de poder recoger finalmente muchas cosas de las que hemos vivido en el diplomado. Y maravilloso, hemos podido tener el equipo directivo de la Cáritas, ¿sí? La semana pasada estuvo Monseñor Juan Carlos, antes estuvo el Padre Rafael y hoy estuvo Liliana Iván. Entonces creo que gracias por ese esfuerzo que ustedes hacen también en medio de todos sus trabajos y sus actividades, por participar con nosotros en esta noche. Muy bien, y a todos ustedes que trabajan en el servicio a la caridad, ¿verdad? Felicitaciones, también un reconocimiento muy, muy especial. No es que ya estemos cerrando nuestro diplomado, pero ya casi, ¿no es cierto? Ya estamos viendo la meta, pero de verdad darles las gracias y aplaudirlos también ese servicio que ustedes hacen a la caridad. A mí me gusta mucho una definición del Papa Francisco. Dice el Papa Francisco que la caridad es la caricia de la iglesia a su pueblo, es la caricia de Dios a su pueblo. Esa definición es muy hermosa. Y esa caricia de Dios a su pueblo ustedes la hacen sentir. Y muchos de ustedes no pasaron de largo, sino se detuvieron para ayudar a los que necesitan. Pues gracias por eso, por todo eso que hacen ustedes y que prestan el servicio a nuestra iglesia. Muy bien, entonces, algunas indicaciones para nuestros estudiantes. Yo publiqué una lista oficial que envió la universidad. Esa lista es de tipo administrativo, ¿sí? O sea, ahí está en la lista el que pagó y el que mandó sus documentos, ¿sí? Quienes no están en la lista es importante que por favor se comuniquen por alguna circunstancia. Es importante que se comuniquen con Mariana Sosa en la San Buenaventura de Medellín, ¿sí? Usted, mi Mariana, pasó esto, tal cosa, así. No puede dejar pasar esta semana, porque si pasa esta semana ya no te van a aceptar absolutamente nada, ¿listo? Entonces quiero que les quede claro porque ese tipo de procedimientos tendría que haber sucedido hace un buen rato, pero hay circunstancias y entonces yo hablé con Mariana y me dijo, Miguel, yo entiendo, hay cosas, bueno, entonces por favor, importante que no dejen pasar eso esta semana. Eso es por la parte administrativa. La parte académica, entonces Miguel también les está diciendo que yo ya estoy revisando los trabajos y que por favor no pueden pasar de esta semana tampoco, ¿sí? Hasta el lunes tienen plazo, hasta el lunes tienen plazo. Yo cierro la parte académica, reviso los ejercicios y también reporto las notas a todos ustedes. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes tengan eso claro. Y nos queda pendiente, pues seguramente que ya están haciendo sus trabajos de grupo. Ya hay dos profesores investigadores de la Universidad de San Buenaventura que los van a escuchar a ustedes. Vamos a tener jurado escuchándonos y eso va a ser importante porque esas propuestas que ustedes van a poner a rodar, qué bueno que las escuchen personas que no están aquí en la clase, que no conocen nada de lo que estamos haciendo, sino que como investigadores sencillamente se sientan para escuchar y para hacerles una retroalimentación y unas observaciones, y eso creo que va a ser muy importante. ¿Listo? Entonces, eso poco a poco vamos a ir haciendo nuestros cierres y tendremos una conferencia el 4 de junio. Yo les voy a compartir con tiempo esa pieza publicitaria para que ustedes puedan invitar a otras personas. Recuerden que cuando son foros o conferencias, nosotros abrimos a otras personas que puedan estar interesadas en el tema, que no son estudiantes necesariamente, sino que también hacen parte de equipos Cáritas o equipos de pastoral social o líderes sociales o comunitarios o acciones comunales o todo lo que ustedes puedan. ¿Listo? Desearles una feliz noche. No sé si hay alguna otra pregunta. Todo está claro. Cualquier cosa por el interno, entonces con mucho gusto yo les puedo ayudar. Pero entonces que esas dos cosas, tanto administrativo como académico, lo dejemos esta semana al día. Máximo, en el caso mío de lo académico, hasta el lunes. Bueno, Miguel, muchísimas gracias nuevamente para Iván, para Miguel, Liliana, de verdad. si nos deja cerrar aquí con una frase o un comentario que hizo una persona en el chat que me parece Claro muy que clave sí, para claro que cerrar, y sí. es que Ángela María de Soacha dice que es muy importante cuidar de uno mismo. Practicar la caridad también incluye cuidarte a ti mismo. Estar de buena salud física, espiritual y mental permitirá ayudar a los demás de manera más efectiva, y que esto pues también se relaciona con ese mandamiento que dice amar al prójimo como a uno mismo, ¿cierto? Entonces amarse a uno mismo, cuidarse a uno mismo es de la misma manera estar en buenas condiciones para prestar un buen servicio al prójimo. Entonces, gracias por ese comentario, pues que también es una invitación para todos y todas que
procuremos el amor al prójimo, pero también nuestro amor propio. Ok, Iván. Gracias. Que descansen. Feliz noche. Nos veremos Feliz entonces el noche, día Miguel. jueves. Bueno, feliz noche. Que Bueno, descansen. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche para Feliz todos. noche.